Filadelfia es la iglesia del amor fraternal. Es la iglesia también fiel a la palabra del Señor. Cuando escuchamos Filadelfia, fácilmente podemos conectarla, esta palabra, con la palabra fidelidad. Además de esto, es la sexta iglesia que aparece en el libro de Apocalipsis, entre el capítulo 2 y el capítulo 3, que son las 7 iglesias. El amor fraternal se construye bajo una fidelidad a la palabra, bajo un temor y un amor hacia esa palabra de Dios. ¿Quién es Jesús para esa iglesia? Recordemos que en cada iglesia hay una aparición de Jesús para esa iglesia, y Jesús se revela a esa iglesia según la necesidad de cada iglesia. Y se revela aquí como Rey con autoridad para abrir y cerrar. Voy a leer el texto. Apocalipsis 3:7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, escuche, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, esta frase santo y verdadero de la revelación de Jesucristo es porque necesitamos conocer que podemos confiar en Él. Si Él es santo y es verdadero, tiene la identidad de Dios y no miente, por lo tanto su palabra no miente. Usted le puede mentir el vecino, usted le puede mentir el papá, la mamá, a usted le puede mentir incluso un pastor, un ministro del evangelio, pero déjeme decirle algo: nunca la palabra de Dios le va a mentir. Así que, amado hermano, cuando se nos revela el Señor como fiel y verdadero, es porque Él lo que nos dice por medio de su palabra es fiel. Así que la iglesia de Filadelfia decidió confiar en el Jesús fiel y verdadero, revelado en la palabra de Dios, que lo que dice en su palabra es verdad. Decidieron confiar en esa palabra. Y aquí nace una pregunta: ¿confía usted plenamente en la palabra de Dios o prefiere confiar en conceptos humanos? Prefiere confiar en lo que dice Satanás. ¿Cuántas veces Satanás nos habla cosas y creemos esas cosas, y esas cosas nos quieren destruir? Pero viene la palabra de Dios para levantarnos. Viene para recordarnos que lo que el Señor nos ha dicho es verdadero, es fiel. Gloria al Señor por su palabra, porque no nos miente. El cielo y la tierra pasará, pero el Dios santo y verdadero con su palabra no pasará. Aleluya. Y también usa el término acá en el versículo 7, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Una expresión bien interesante que aparece en este versículo 7, llave de David, haciendo referencia al rey David. O sea que está hablando de una autoridad de rey. Sí, dice, esa frase sale o se toma del Antiguo Testamento, que está en Isaías 22:22. Pero primero voy a leer el versículo 20 para entender un poquito el contexto. Isaías 22:20. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim. Eliaquim, para entenderlo, es el mayordomo del rey Ezequías. Ese mayordomía aparece desde el tiempo de Salomón y hacía que un hombre pudiera llegar a tener un poder por debajo del rey, pero podía convertirse en el segundo hombre más poderoso de un reino. Y Eliaquim, Dios lo eligió. Dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim. Luego dice el versículo 22: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Entonces le está entregando una autoridad de gobierno a Eliaquim para acompañar un reinado de Ezequías. Ezequías vino a ser el 13 después de la división, 14, el rey 14 después de David. ¿Sí? Y imagínense, Dios le está dando autoridad desde los tiempos de David. Recordemos que David se convierte en un punto de referencia como el mejor rey de Israel. Entonces, cuando había una comparación de un excelente rey, hacía referencia a David. Dice Apocalipsis 22:16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Dice: yo soy la raíz y el linaje de David. Es decir, Jesús viene de David, y no solo viene de David, sino que viene de David para reinar bajo el reinado de David. Así que lo que está diciendo que ahora Jesús, que es el rey, tiene una llave con capacidad de cerrar y de abrir. Dice Apocalipsis 1:18: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo,
Escuche esto, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí ve que el que tiene las llaves para abrir y cerrar, no es solo unas llaves para abrir y cerrar en este mundo físico, también esas llaves de autoridad que tiene el Señor son tan superiores que pueden abrir incluso el Hades, la muerte. Es decir, que el Señor tiene las llaves, escúcheme eso que es poderoso, para abrir cualquier situación conforme a su voluntad para nuestra vida, pero más allá tiene las llaves para abrir para el reino de Dios, para que seamos salvos. Y esto es extremadamente poderoso, amados hermanos. Él tiene las llaves. Aleluya, Él tiene el control. No hay diablo que se levante cuando Dios va a hacer algo y abre una puerta, no hay que la cierre. Y Dios quiere salvar la vida de nuestra familia. Y Dios quiere salvar a muchos en esta nación y en este mundo. Y todo lo que ha venido pasando, Dios lo ha venido utilizando porque ha abierto puertas para que muchos se acerquen a Él. Aleluya. Entonces, Rey con autoridad para abrir. Ese es Jesús, el santo y verdadero, con autoridad para abrir, con autoridad desde su palabra. Y así es que abre el Señor. El Señor abre puertas conforme a su verdad, conforme a su palabra. Entonces no le pida a Dios algo que sea fuera de la voluntad, fuera de la doctrina del Señor. Pídale cosas a Dios que estén alineadas con la doctrina bíblica. Lo tercero, lo bueno de la iglesia de Filadelfia. Lo bueno de esta iglesia es que aunque eran débiles, eran fieles a la palabra. Excelente esto. ¿Sabe una cosa? Yo quiero confesarle que yo soy débil. Soy débil como ser humano. Soy débil. Yo cuando miro atrás y digo a qué hora han pasado ya prácticamente 25 años desde que empecé a seguir al Señor. Y la única respuesta que puedo decir es que Dios me ha sostenido con su palabra. Voy a leer el versículo 8. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, escuche esto, poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuántas personas hoy llegan a sentirse con poca fuerza? Usted me puede decir, pastor, yo siento que tengo poca fuerza, pero déjeme decirle una cosa. El Señor que te llamó es capaz de sostenerte. A pesar de nuestra debilidad, ¿sabe qué? Hagamos que la palabra esté sobre nuestra propia debilidad. Somos simplemente vasijas de barro donde Dios deposita su gloria. Así que el barro es débil, pero lo que hay dentro del barro es fuerte porque es Dios, su presencia, su palabra. Dentro de nosotros que somos débiles habita el Dios Todopoderoso con su palabra. No neguemos su nombre. Y sabe una cosa, Él nos va a sostener, aleluya. Él nos va a sacar adelante porque Él es bueno. Entonces esta iglesia era como estos hermanos que son débiles. Y uno dice, wow, ¿usted hasta dónde va a soportar? Pero increíblemente llevan años y años y años y años allí con sus luchas, con sus situaciones, pero no se apartan de Dios. Y Dios se agrada y Dios mira a aquellos que en medio de su debilidad siguen fieles. Aleluya. Gloria a Dios por este tipo de personas. Lo cuarto de esta iglesia, es decir, lo malo de esta iglesia, está en el versículo 9. Los que dicen ser creyentes y no lo son. Voy a leer el versículo 9. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que te he amado. Este versículo es de esos versículos difíciles. Para mí es difícil de escuchar, porque son aquellos que dicen ser creyentes y no lo son. ¿Cuántos dicen ser creyentes en las iglesias y verdaderamente no son creyentes? Y espero que no sea su caso, pero quiero decirle algo en el temor, en el amor y en la autoridad del Señor. Evalúese si usted es un creyente, no por lo que sabe, sino por su fruto. Usted es una persona que se comporta realmente como un creyente. Es que soy débil, pero guarda la palabra, como decía ahorita. ¿Usted guarda la palabra de Dios? ¿Ama realmente usted al Señor? ¿O la iglesia simplemente es una moda o es un sitio donde voy cuando me siento mal? Quiero decirte, conviértete en un verdadero creyente. Lo malo de esta iglesia es que había gente que parecía
escúcheme, parecían ser verdaderos creyentes, pero no lo eran. Usaban la ropa que ellos usaban las palabras que ellos usaban, iban al lugar donde iban, ofrendaban, diezmaban. Tremendo esto, pero eran falsos. Su corazón realmente no les pertenecía a Dios. Y estas son las cosas que ve el Señor. La Biblia nos dice que nos compara a los que vamos a la iglesia como trigo y como cizaña. Ellas dos se parecen muchísimo. El trigo y la cizaña son iguales, son tan iguales que en la parábola del trigo y la cizaña le dicen al Señor, quitamos la cizaña, y dice, no, no lo hagan porque van a terminar quitando trigo, porque son muy parecidas. Entonces él dice, espere al final de los tiempos, al final a la cosecha, porque allí vendrán los ángeles del cielo, recogerán el trigo y lo echarán en el lagar, y recogerán la cizaña y lo echarán al fuego. Entonces, ¿cómo se reconoce el trigo y cómo se reconoce la cizaña? Al final de la cosecha donde se conocen. ¿Por qué? Por el fruto. Porque aunque se parecen, las dos tienen un fruto distinto. Y eso es lo que sucede en la iglesia. La verdadera manera de medir es como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Así sepa muchos versículos cuál es nuestro fruto. Los que dicen ser creyentes, pero no lo son. ¡Wow! ¡Qué palabra tan dura, pero qué palabra tan alentadora para ser transformados por el Señor! Y aquí pasamos al siguiente punto, que es la acción. ¿Qué acción deben de tomar las personas que se están saliendo de la verdad? Que se están yendo a otro tipo de doctrina, a otro tipo de práctica y están dando un fruto equivocado en su vida. Retén la palabra. Vamos a ver qué dice el versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Increíble esta palabra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Hermanos, la palabra aquí retener está asociada con usar fuerza, agarrarse o retener, guardar. Escuche esto. Guardar. Lo que está diciendo aquí, lo está diciendo Dios o exhortándolos es, vuelve a la palabra y mantente en ella, sostente en ella de tal modo que no te sueltes. Tenemos que sostenernos en la palabra tan fuerte, que los deseos de nuestra carne no nos suelten de ella. Que los conceptos que nos hacen ajustar al pecado no nos suelten de ella. Es increíble que hoy la iglesia esté permitiendo, no hablo, no toda la iglesia, pero algún sector de la iglesia esté permitiendo o esté evaluando el aborto como algo normal. ¿Qué es esto, amados hermanos? Es increíble que estemos adoptando costumbres, dichos y aceptando cosas que van en contra de la palabra de Dios. Son personas que no se están aferrando a la palabra, sino al concepto de personas. Y la exhortación, la acción, lo que debe hacer esta iglesia, el tipo de cristianos que ya no son creyentes, que dejaron la verdad, es volver a agarrarse con fuerza de la palabra de Dios. Estar allí, fuertes como aparece la imagen allí. Guardar lo que dice su palabra, porque de eso depende la vida. Si nos soltamos de la palabra de Dios, hermano, nos estamos soltando de la vida eterna. Así que la exhortación es volver a la palabra. Vuelve a la palabra, haz una oración y renuncia a los conceptos equivocados. Renuncia a complacer tu carne y vuelve a la palabra del Señor. El juicio, por si no vuelven a la palabra de Dios. Ser entregados a la falsa doctrina. Mire lo que dice el versículo 9. Quiero leer el versículo 9. Dice, he aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Entonces el juicio es ser entregado a la sinagoga de Satanás. Es interesante porque en este versículo 9, la palabra sinagoga significa que va a ser entregado a algo que tiene forma de iglesia, ¿sí? O sea, tiene una apariencia de iglesia porque la sinagoga era donde se congregaban
los verdaderos creyentes judíos, pero no tienen la doctrina correcta, su doctrina está dañada, está pervertida. Entonces eso es una congregación con doctrina satánica. Lo que está diciendo la palabra de Dios, que aquellos que no se aferran a la Biblia y que empiezan a permitir conceptos van a terminar en iglesias que generan conceptos equivocados. Ahora, recordemos que no estamos diciendo que una iglesia va a decir todo lo que es mentira. No, la iglesia va a hacer la mentira como la hizo Satanás al principio. Dentro de la verdad de lo que dijo Dios va a crear un poco de mentira para que esa verdad esté rodeada, esa mentira esté rodeada de mucha verdad y parezca una verdad, pero en el fondo es una mentira. Así estamos viendo crecer iglesias. Se están llenando iglesias con gente que está complaciendo su carne, sus deseos, con doctrinas satánicas, amados hermanos. Dice 1 Timoteo 4:1, que la leímos al principio, pero la quiero leer de nuevo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán o negarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire cómo habla acá. Entonces, los entregaré a la sinagoga de Satanás, se los entregaré a una iglesia que parece iglesia verdadera, pero que su doctrina está contaminada con doctrina de demonios. Doctrina infectada por el mismo Satanás. Y este tipo de iglesias van a crecer en los últimos tiempos. Van a desarrollarse, van a parecer muy lujosas y bonitas, pero son iglesias de perdición del alma de los seres humanos. Tremendo. Ese es el juicio para aquellos que no quieren aferrarse a la palabra. Ser entregados a la falsa doctrina. Y viene el premio para aquellos que permanecen fieles a la palabra, con dolores, con angustias, con luchas, con debilidad, permanecen fieles a la palabra. Y quiero hablarle de 3 premios que nos muestra el texto. El primer premio está en el versículo 8. Es un premio espectacular. Dice: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Las personas fieles tendrán puertas abiertas. Aleluya. Yo no sé si a usted no le gusta lo que le estoy diciendo. Estoy diciendo que las personas fieles tendrán puertas abiertas. Aleluya. Tremendo esto. Esta puerta abierta puede mostrar una puerta abierta hacia la voluntad de Dios. Una puerta abierta hacia el evangelismo, pero también una puerta abierta hacia el reino de los cielos. Dice 2 Corintios 2:12, voy a leerlo, 2 Corintios 2:12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio, mire, para evangelizar, predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor. Pablo especifica que él pudo ir a predicar porque el Señor mismo abrió puertas. Así que si usted tiene una célula, si usted tiene hijos espirituales, si usted es una persona que responde a su Señor obedeciéndole, predicando la palabra, dígale: Señor, ábreme puertas para dar tu evangelio, para llevar tu evangelio. Pero también el libro de Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha. Aquí habla de una puerta. Entonces dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Entonces muchos van por la puerta ancha, la que es de perdición, es decir, la que es de condenación. Dice el versículo 14, Mateo 7:14: porque estrecha es la puerta porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta puerta estrecha está abierta para pocos. Pocos encontrarán el camino a la salvación. El único que nos abre el camino a la salvación es Jesucristo, amados hermanos. No existe religión, no existe el líder religioso que haya resucitado y haya dado evidencia de una vida de santidad, que haya vencido el pecado en su carne. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Así que el premio a la fidelidad es mantener esa puerta de salvación abierta, de mantener puertas abiertas. Cuando Dios quiera hacer algo en tu vida, Dios abrirá una puerta para aquellos que permanecen fieles con Él, amados hermanos. También otro premio para los fieles es ser guardado. Esta me encanta. Ser guardado. Jesús nos protege de los eventos mundiales. Escúcheme esto. Yo quiero que leamos el texto, el versículo 10. Dice el versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Mire, tú has guardado la palabra, entonces yo te guardaré también de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero.
para probar a los que moran en la tierra. Hermanos, Dios prueba al mundo. Y en el fines de los tiempos, cada vez que nos acerquemos a los fines de los tiempos, habrán pruebas más grandes y mundiales para toda la tierra. Y estamos viendo que el mundo está entrando en pruebas mundiales. Escuche, no se haga el sordo, no es una casualidad, es una manera de Dios hablarnos. Escúcheme. Jesús tiene la capacidad para guardarnos. Él guardó a sus discípulos, dice Juan 14:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé. Escucha, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Que déjeme decirle, no importa lo que esté sucediendo en el mundo, Dios nos va a guardar, al menos que usted lo rechace. Al menos que usted quiera perderse, como lo hizo Judas. Pero Dios guarda al que quiera seguirle de verdad, de corazón. Así sea débil como los de Filadelfia. Dios nos guarda para salvación, como guardó a sus 11 discípulos que quisieron permanecer en él. Tremendo esto. Somos guardados antes del arrebatamiento, dice Mateo 24:6. Mire lo que habrá antes del arrebatamiento. Mateo 24:6. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero no es el fin. Antes del fin, antes de la venida del Señor, habrá guerras y rumores de guerras. Y Dios nos guardará de eso, amados hermanos. Si usted lo cree, diga amén. Pero también el Señor nos guardará, dice el versículo 7, Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Hemos visto pestes, el COVID es una peste. Hemos visto pestes, amados hermanos. Pero déjeme decirle algo. Falta también ver hambres y terremotos en diferentes lugares. Hambre mundial. Y se está pronosticando, hermano, tiempos económicos difíciles. Y esto traerá hambre mundial. Esto traerá hambre mundial, amados hermanos. Y también estas pestes que nos está hablando acá. Hambre, turbación, hermanos. Necesitamos de Dios. Y faltan que se cumpla esta palabra, terremotos en diferentes lugares. Pastor, hemos visto terremotos, pero imagínese usted ver que hay terremotos alrededor del mundo. Una noticia donde diga, hubo, por decir algo, 50 terremotos el día de ayer. ¿Usted se puede imaginar una noticia como esta? Un mundo que está en guerra, un mundo que está con pestes y un mundo que está teniendo terremotos. Él nos guardará de esas cosas, viviendo situaciones difíciles, desastres naturales, desastres quizás químicos, y viviendo, hermano, una economía baja. Él nos guardará. Pero Él también nos guardará antes de los sellos, las trompetas y la copa, lo que se conoce como la ira del Cordero y como la ira de Dios. Dice primero los Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Escuche la palabra, seremos arrebatados, donde hablamos del arrebatamiento. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lo que nos dice este texto es que Él, antes que vengan los juicios, primero va a haber un tiempo donde lo que le acabo de hablar, unas señales antes de la venida del rapto, pero antes que empiece la ira del Cordero y la ira de Dios, la ira del Cordero, que son 7 sellos, y el último sello 7 trompetas, y luego la ira de Dios, que son las 7 copas de la ira. Antes que venga ese tiempo, Dios nos arrebatará. En ese mismo contexto de primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, escuche, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que los fieles, como los de Filadelfia, que permanecieron en la palabra del Señor, serán quitados antes de la ira final. Él nos guardará. Mire la promesa entonces que hemos visto para aquellos que son fieles a la palabra: puertas abiertas y ser guardados de todas estas cosas que vendrán sobre el mundo. Qué tremendo. Algunas las viviremos, otras no, pero en todas seremos guardados. Y el otro premio es un ministerio eterno. Eso es lo que dice el versículo 12. Versículo 12 dice: al que venciere,
Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Es decir, al que venciere es al que permanezca fiel a la palabra hasta el fin. Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esto de columna en el templo de mi Dios está hablando de un ministerio eterno para el Señor. Vale la pena ser fiel a Dios y a su palabra. Yo le soy fiel a Dios, pero la manera de serle fiel a Dios es por medio de su palabra. No a tu manera, no como tú piensas, es como Dios dice en su palabra. Y para aquellos que interpretan las iglesias desde un punto de vista de la historia, dice que la iglesia con poca fuerza, pero con las puertas abiertas a las naciones. La iglesia que se levantó a evangelizar. Cuando se había caído el evangelismo mundial, cuando la iglesia quedaban pocos fieles a la palabra de Dios, empezó un movimiento de evangelismo por todo el mundo. Nacieron la mayor cantidad de iglesias. Entre ellas nació las asambleas de Dios. Movimientos de misiones. El verdadero avivamiento lleva arrepentimiento, lleva crecimiento de creyentes verdaderos. Así, hermanos, que estamos creyéndole a Dios por nuevos tiempos. Tiempos de avivamiento antes de su venida. Dios se levantará y abrirá puertas para que muchos se salven, puertas de salvación, puertas que estaban cerradas. Y declaramos que lo que nos hace falta, Dios abrirá una puerta para seguir desarrollando su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pido que cada persona que abre su corazón, así sea débil, pueda ser fiel a tu palabra. Señor, ayúdanos en un mundo difícil, ayúdanos en un mundo que está entrando en pruebas mundiales. Líbranos de estas pruebas, guárdanos. Cuando el mundo esté en crisis, Señor, económica, danos provisión. Cuando el mundo esté en crisis de enfermedad, danos salud, Señor. Pero cuando venga la ira del Cordero y la ira de Dios, llévanos contigo, con tu iglesia, Señor, para ser salvos de esa hora tan difícil que vendrá para la tierra, Padre. Gracias por cada persona que se conecta. He predicado tu palabra, tu doctrina, y lo he tratado de hacer de la manera más fiel. Te pido que yo dé fruto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Gracias por conectarse con nosotros, por estar allí. Espero que la palabra haya sido de gran bendición para sus vidas, que los haga crecer grande y poderosamente en todas las cosas. Él nos sostiene. Recuerde, Él nos guardará. Bendiciones de Dios para todos ustedes en el nombre de Jesús.